Bien, vamos a dar una breve charla sobre qué es lo que sucede después de que uno ha tenido COVID-19. Es decir, qué sucede el día después del alta. Me presento, yo soy el doctor Menéndez Pablo, soy docente de la UNJU, también soy docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero y del Populorum Progressio. Vamos a hacer un abordaje en el cual vamos a intentar, porque todavía no hay nada definido, intentar explicar qué sucede después de la alta médica con los pacientes que han tenido coronavirus. Bueno, hemos vivido tiempos de incertidumbre, todavía hoy en la Argentina sigue habiendo muchos casos, entonces eh, la pandemia ha generado zozobra e incertidumbre y mucha preocupación para el sistema sanitario. Entonces, en la Argentina el impacto ha sido profundo, aunque todavía esto continúa, y las cifras oficiales al día 28 de noviembre del 2020 tenemos 1.300.000 personas contagiadas, fallecidos 35.436 y una gran población que son los recuperados de 1.129.102 pacientes. Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué puede pasar a estas personas recuperadas y a qué hay que estar atentos. El objetivo entonces va a ser analizar los fenómenos que suceden en esta etapa post-COVID y plantearlo, porque este es un gran desafío tanto para el sistema sanitario y la salud pública por la enorme población a la que tiene que controlar. Y lo bueno de todo esto, a pesar de que la pandemia ha sido muy compleja, han muerto seguramente muchos seres queridos, conocidos, allegados, pero bueno, lo bueno es que quienes la han superado, la mayoría se va a recuperar y lo va a hacer en pocas semanas y sin la necesidad de que se involucre un especialista para la recuperación. Pero también es cierto que va a haber un grupo, aún los que tuvieron coronavirus de característica leve, que van a tener síntomas durante un largo tiempo. Y les vuelvo a reiterar, al menos de la búsqueda bibliográfica, no existen protocolos de seguimiento o guías prácticas, pues también las evidencias científicas por ahora son escasas. Así que nos vamos a manejar de acuerdo a las investigaciones que tenemos. Lo que es cierto es que todos estos pacientes, esta gran comunidad de recuperados, van a necesitar de un abordaje integral bajo un enfoque biopsicosocial que tiene que involucrar no solo al paciente, sino a la familia y el entorno para que éste sea exitoso. Para eso vamos a tener que reforzar la atención primaria, sociosanitaria y comunitaria y realizar, y aparece de nuevo este concepto de la transdisciplinaridad como algo superador de la interdisciplinariedad, donde va a haber una intervención de distintos campos, donde va a estar el médico de cabecera, la enfermera, los equipos de rehabilitación tan necesarios como los fisioterapeutas, los nutricionistas, los psicólogos, pero además vamos a necesitar del trabajador social, del educador para la salud, la terapia ocupacional, porque necesitamos recuperar y rehabilitar a estos pacientes. Entonces uno puede ver la complejidad que tiene esto. ¿Cuáles serían los temas que tenemos que trabajar con la comunidad y también con el equipo interdisciplinario o transdisciplinario para sensibilizar y educar? Y yo creo que son tres los elementos. Uno, hacer un conocimiento, conocer cómo fue la clínica del paciente en la etapa aguda y cuáles son los posibles caminos de convalecencia en la evolución y recuperación final del paciente en la etapa post-COVID. Y el segundo elemento es mantener las normas básicas, es decir, el hecho de haber
haber tenido la enfermedad y haberla superado, la persona no debe confiarse y debe seguir con el distanciamiento social, utilizando el barbijo o tapaboca, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol, como si no hubiera tenido la infección. Entonces es un elemento importante. Y el tercer tema que yo lo creo muy importante en esta etapa es trabajar para concientizar en la población en el uso de las vacunas. Ustedes saben que hay un movimiento antivacunas, pero nosotros, desde una formación científica clara, es que necesitamos llegar a la población con información válida, una información que tranquilice a la comunidad y no empezar con dilemas si la vacuna o antivacuna. No, en definitiva, cuando llegue el momento y tengamos las vacunas, dar información de gente formada, científica, que conozca bien este tema, en especial los infectólogos y los epidemiólogos. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la clínica de COVID para después entender qué es lo que va a pasar en el segundo tiempo, que es la etapa post-COVID, la etapa de convalecencia. Sabemos que el COVID es una enfermedad multiorgánica, es decir, una enfermedad infecciosa, pero que va a afectar diversos órganos y en especial es bien conocido que afecta el pulmón, el corazón, los riñones, el cerebro y el hígado. Entonces tenemos que partir desde ese punto de vista. Y para entender entonces esta segunda etapa post-COVID, tenemos que ver cómo fue la etapa aguda, donde el cuadro clínico, según la severidad, puede ser leve, que es la mayoría de los casos, moderados y graves. Y también considerar la preexistencia de las comorbilidades como la edad mayor de 60 años, la diabetes y la hipertensión arterial. ¿Qué pasa con los cuadros leves y moderados? Ustedes saben que, porque ya lo hemos vivido, han sido atendidos y controlados por el COE de manera estratégicamente organizada en distintos niveles, que hacían el seguimiento de los pacientes por videollamada, llamada o la internación en hospitales de campaña si habían cuadros respiratorios. Esto ha sido muy bien manejado, también ha sido desbordado, pero por la emergencia sanitaria, por la cantidad de casos, pero la mayoría con una resolución favorable. Ahora, tenemos que saber que a pesar de haber sido un cuadro leve o moderado, el 10% al momento de que le han dado el alta clínica va a continuar con síntomas. Y lo va a hacer más allá de las 3 semanas desde que iniciaron los primeros síntomas del coronavirus. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Esto, yo diría, en la mayoría de los casos son inespecíficos, pero que perduran mucho tiempo y que uno desde la atención primaria de salud lo debe conocer para poder ayudar al paciente. Lo más común es la astenia, cansancio, fatiga, esa que a pesar de que descansa, el paciente descansa, no termina de recuperarse. Y bueno, lo que es cierto que el tratamiento no hay evidencia, ni que medicamentos ni intervenciones no farmacológicas mejoren los síntomas. Entonces, lo mejor que podría hacer es el equipo transdisciplinar, bajar al paciente, comprender la situación, apoyar al paciente y darle la tranquilidad para que siga en su recuperación. Por otro lado tenemos la tos crónica, que es aquella que se mantiene más allá de las 8 semanas, pero que mejoran sustancialmente con ejercicios de control de la respiración y en eso tenemos que educar al paciente. Ahora, otros síntomas son la dificultad para respirar, es decir, la falta de aire o disnea, que también mejora con ejercicios de respiración. Y si se dispone de un oxímetro, que no todo el mundo tiene el oxímetro de pulso, uno puede monitorear cómo evoluciona, porque por ahí hay mucha sintomatología y el oxímetro marca que satura bien.
Bien, otros síntomas son la persistencia de dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de pecho, mareos, debilidad. Y por último, yo soy especialista en aparato digestivo y lo veo muchísimo, son los malestares gastrointestinales que se van resolviendo con el tiempo, pero demoran en finalizar los mismos. Y por último tenemos las lesiones que aparecen en la piel, en especial las erupciones cutáneas. Ahora, esto es para los cuadros clínicos leves y moderados, pero hay cuadros moderados y severos y graves. Y los graves son aquellos pacientes que han estado internados en terapia intensiva, intubados bajo asistencia mecánica respiratoria, que han desarrollado infecciones intrahospitalarias predispuestas por este coronavirus. Es que tenemos que saber, y esto es un porcentaje menor, que van a tener secuelas a nivel pulmonar, a nivel del corazón, a nivel renal y a nivel del sistema nervioso. Entonces, y es importante conocerlas para ver qué le podemos ofrecer en la atención primaria. Las secuelas pulmonares, que sería lo más frecuente, esto es sobre todo en los pacientes que han tenido neumonía en la etapa aguda, entonces lo tenemos que controlar radiográficamente entre la octava y la 12ª semana. Todavía no hay mucho consenso en esto, pero yo creería que un tiempo lógico entre las 8 y 12 semanas de que inició el cuadro. Ahora, si llega a haber evidencia de que hay fibrosis pulmonar, es decir, que quedó con una secuela por el daño pulmonar, hay que hacer tomografías y pruebas funcionales y obviamente derivar a un centro de primer nivel donde haya especialistas no solo para el seguimiento, tratamiento, sino para la rehabilitación pulmonar. Con respecto a los cuadros clínicos, seguimos hablando de los cuadros clínicos moderados y graves. Las secuelas a nivel del aparato cardiovascular son importantes, tanto en pacientes adultos como en pacientes jóvenes, porque se han visto muchos casos en pacientes jóvenes que desarrollan inflamación del músculo cardíaco, que es la miocarditis, inflamación del miocardio, que es la pericarditis, pueden haber hecho infarto de miocardio, arritmia y hasta embolia pulmonar. Entonces, y esto se puede presentar varias semanas después del coronavirus agudo. Entonces, en estos pacientes sí va a tener que ir a un centro de primer nivel para que le hagan un ecocardiograma y desde nuestro punto de vista, desde la atención primaria de salud, hay que evitar que hagan ejercicios cardiovasculares intensos por lo menos durante 3 meses y si son atletas y deportistas hay que prolongar esto entre 3 y 6 meses. Y saber que la miocarditis en algunos casos puede producir arritmia e insuficiencia cardíaca. Y bueno, y esto otro que se ve que el coronavirus en la etapa aguda genera un estado de hipercoagulabilidad, es decir, se forman trombos en la sangre y no se sabe a ciencia cierta por cuánto tiempo permanecen en este estado. Obviamente que el seguimiento tiene que ser en un centro de alta complejidad con tratamiento adecuado, que es una tromboprofilaxis. Y con respecto a las secuelas neurológicas, que no son tan frecuentes, pero puede haber infartos cerebrales, inflamación cerebral y crisis epiléptica, pero lo más común vamos a ver que tienen embotamiento cognitivo, que en las personas mayores, que son la mayoría de los casos que han tenido estos cuadros graves, va a tener posteriormente, y nosotros de la atención primaria tenemos que saber, va a tener un impacto psicosocial, ya que va a interrumpir sus rutinas básicas, como salir a comprar al almacén en la esquina, va a interrumpir sus interacciones sociales, que es reunirse con sus amigos, y también el hecho de poder acceder al sistema de salud y donde encuentra redes de apoyo profesionales. Además, bueno, vamos a tener secuelas renales, sobre todo en aquellos pacientes que han estado en diálisis, porque se producen trombos y fibrosis en el intersticio renal y vamos a tener que estar atentos a cuál es su evolución posterior e ir a un centro de atención donde haya especialistas. Por último,
estos pacientes que han estado graves, que han estado 1 o 2 meses internados en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria, pueden desarrollar un síndrome que se llama síndrome de inmovilidad post-UCI, quiere decir post unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva, y que son sobrevivientes, son pacientes que han sobrevivido una enfermedad, han estado mucho tiempo postrados en la lucha contra la enfermedad, han sido pacientes muy críticos. ¿Qué es lo que van a tener estos individuos en la etapa post-COVID? Son tres situaciones que van de la mano, no es que son independientes. Una es la alteración funcional física, donde van a tener fatiga, pérdida de peso, polineuropatía, miopatía, y eso es producida por la inmovilidad del tiempo que estuvo intubado con el respirador, y esto va a afectar su calidad de vida y puede tardar hasta 5 años en recuperarse. Esto es muy importante tenerlo en cuenta por las terapias de rehabilitación que tienen que hacer. Además, el segundo elemento, van a tener un deterioro y déficit del dominio cognitivo. Esto sucede, varía entre el 50 y el 80%, que es muy alto. Y por último, pueden tener alteración de la salud mental, ya que aumenta el riesgo de que tengan depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Que esto no solo va a suceder en el paciente, sino en el cuidador, en la persona que estuvo apoyando y cuidando y atenta, que desgasta mucho al individuo. Bien, en conclusión, pues esta tiene que ser una charla corta, vamos a decir que el COVID es una enfermedad para la cual no estaba preparado el mundo, no estaba preparada la ciencia, no estaba preparado el sistema sanitario, tanto para su manejo preventivo, ni para el manejo terapéutico, ni para la rehabilitación precoz. Es decir, en sus 3 niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Nosotros en la atención primaria debemos conocer los síntomas inespecíficos y las secuelas que pueden aparecer en el COVID para mejorar la atención primaria de salud, y a veces solamente desde el apoyo y la escucha activa, y otras veces interpretando los síntomas que requieren de la atención en centros de primer nivel, en centros de atención especializada. Además, por la cantidad de pacientes, debemos reforzar la atención primaria, sociosanitaria y comunitaria del paciente, con una evaluación pormenorizada del contexto del paciente, dónde vive, la familia, los cuidados. ¿Para qué? Para lograr una rehabilitación eficaz. Y bien, tenemos que mantener sí o sí las medidas básicas de protección hasta que salga la vacuna, es decir, seguir con el barbijo, lavado de manos, etc. Y de nuevo volver a insistir, nosotros somos profesionales de la salud, en la cual tenemos que ser referentes en información seria y validada para transmitir que la vacunación se presenta como una opción válida para contener la enfermedad. Y lo vamos a hacer siempre desde la información, no desde los medios de comunicación, sino de papers e información científica valedera. Muchas gracias por su atención.